Bueno, son las 8:02. Iré saludando a todas y todos los presentes. Hola, qué lindo ver ahí caras conocidas. Me alegra mucho. Esto como es libertad máxima, se invita siempre a prender la cámara, los que quieran, los que les apetezca, y a los que no también se respeta mucho que no lo hagáis. Em, ok, bueno. Primero me voy a presentar, soy Norma Cuellar y la verdad es que muy contenta y feliz de estar aquí, acompañada de tantas personas que están tan interesadas en este tema, que como son los incendios y lo que hay detrás de esos incendios de la Amazonía, de la parte de Bolivia. Primero, em, quería compartir lo que es la Fundación Torres y Prada. No sé si algunos ya veis, o sea, ya conocéis y otros recién están enterándose que existe. La Fundación Torres y Prada tiene como misión, sobre todo, generar espacios de reflexión para fortalecer la convivencia armónica. Y la misión, perdón, la visión que tiene es lograr que la sociedad reflexione y se generen espacios de convivencia armónica desde la escucha, desde el respeto, desde la solidaridad hacia el otro. Entonces, desde ahí es lo que es, un poco les explico esto para entender por qué hay este tema, ¿no? De dónde viene este tema. Y pues de ahí nace también un proyecto maravilloso que es Conecta Cultura, que se viene ya haciendo desde, bueno, la Fundación Torres y Prada ha comenzado hace 4 años a dar sus primeros pasos y es entre esos el proyecto Conecta Cultura, por el cual eh, todas y todos están aquí en este momento. Veo muchas caras conocidas ahí, me alegra mucho y mando muchos saludos por el apoyo, por el interés en este tema. Quiero presentarle a la doctora Cristina von Stosch. La verdad que muy agradecida realmente por el tiempo, por toda su profesionalidad y todo su, em, su querer y aportar para sensibilizar en este tema de lo que es la convivencia armónica. Ella es alemana y vive en Bolivia desde el 2006, ya trabaja desde hace 15 años con temas relacionados a lo que son los conflictos socioambientales en las tierras bajas y también en las tierras bajas en Bolivia. También ha trabajado en Alemania, en el Tímor Oriental y recientemente ha publicado un libro que es El último jaguar, en el cual eh, se trata de llegar más allá de las fronteras de lo que es Bolivia, porque algunas veces nos olvidamos eh, porque tal vez está al otro lado del charco o porque es como muy lejano y nos olvidamos un poco de que esas son realidades que también es importante tomar conciencia y tal vez sensibilizarlas y verlas. Compaginar con Norma lo que estamos pretendiendo hacer, que es que empiece ya a contarnos toda su experiencia que lleva ya muchos años en torno al fuego y los incendios que se producen en la zona donde ella está, pero que también es replicable a otros países y a otras zonas. Así que, Cristina, yo creo que tú tienes la palabra y adelante para empezar a contarnos qué es lo que está pasando y cómo se va a poder reducir, por lo menos. Muchas gracias. Muy buenas tardes aquí en Bolivia, buenas noches en Madrid o donde sea que se encuentren. Qué lindo ver tantas caras interesadas, qué lindo saber que hay tanta gente que sí quiere saber más del tema. Muchas gracias a la Fundación por el contacto. También para mí muy enriquecedor ver que están trabajando. Como decía Norma en la presentación, trabajo hace varios años en temas de conflictividad socioambiental, aquí en Bolivia, también en Asia. Y ahora, actualmente estoy trabajando en una ONG boliviana que se llama CEGIS,
que trabaja especialmente con derechos indígenas. Trabajamos con 10 territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia, de la zona de la Chiquitanía y de la Amazonía, para los que conocen. Ahora vamos a ver más detalles. Y bueno, inevitablemente el fuego se nos cruza ahí, se nos nubla la vista cada año. O sea, el que quiera o no tiene que tratar el tema fuego. Como es parte de mi trabajo también con pueblos indígenas, pues es un tema que quisiera resaltar en ese aspecto y conectando con la idea de la convivencia. Bien, tal vez antes de entrar a la presentación, invitarles a todos de participar. A mí me gustaría que sea también un espacio participativo, ver qué es lo que piensan, qué preguntas tienen, qué contribuciones o qué cosas no quedaron claras. Entonces pueden levantar su mano con el icono de la mano o pueden escribir en el chat directamente sus preguntas. Norma va a estar atenta mientras yo presento y así podemos interactuar un poquito más. Si no, al finalizar la presentación también hay un espacio para preguntas, conversaciones, comentarios, reflexiones. ¿Ok? Bien, hasta aquí. No hay preguntas todavía, entonces voy a compartir mi pantalla. Pues, me gustaría reflexionar sobre los impactos o mostrar los impactos que están teniendo los incendios forestales en Bolivia a diferentes niveles. Me gustaría también ver cuáles son los actores que están involucrados en ese fenómeno y ver un poquito más detrás de los actores, cuáles son sus lógicas, cuáles son sus estrategias, cómo entendemos ese actuar. Y luego reflexionar a otro nivel, ¿no? Porque sus estrategias y su actuar tiene que ver con esquemas de desarrollo, con ideas y estereotipos del bueno y del malo. Entonces, esa es la parte que sí me gustaría reflexionarlo conjuntamente con todos ustedes. Bien, decía que trabajamos como institución en 10 territorios indígenas, pero la zona primordial que trabajamos se llama la Chiquitanía. Y vamos a ver dónde queda la Chiquitanía. Aquí pueden ver Bolivia y la región de la Chiquitanía, marcada con color verde claro. Y aquí ven la ciudad Santa Cruz de la Sierra, es ahí donde vivo. Es de ahí que estoy hablando ahorita. Bien, los incendios. Voy a hablar especialmente de los incendios del año pasado. Todos los años hay incendios. Siempre en la época antes de la siembra, ¿no? En la época del chaqueo siempre hay incendios, pero el año pasado tuvimos los incendios más grandes de la historia y sí, realmente impresionantes, así que vamos a ver esa parte. El año pasado, eso es Bolivia, y es un mapa que hizo mi institución, CEGIS, y todo lo que está en rojo son los llamados focos de calor, o sea, puntos identificados vía satélite de calor que se convierten generalmente en incendios y áreas quemadas. Entonces, si vemos todo lo rojo, casi la mitad de Bolivia son tierras bajas y casi hay una parte grandísima de las tierras bajas en la que se quemó. Y ahí vemos en verde los territorios indígenas. Entonces ahí vemos que se ha quemado una parte grandísima de los territorios indígenas y de las tierras bajas en general. Este año pasado solamente. Entonces, en total hablamos de más de 10 millones de hectáreas las que se quemaron. ¿Me escuchan todavía?
Sí, 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 te Sí, escuchamos. ok. No te vemos, pero te Perfecto. escuchamos. Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces, eso como un mapa general, un pantallazo de lo que solamente en 2024 se quemó durante los meses de agosto, octubre, agosto, septiembre, octubre. 3 meses se quemaron todas esas partes. Si lo vemos en relación a los territorios indígenas en la Chiquitanía, en la región que trabajo generalmente o que trabajo más que todo, toda la columna roja es, es la parte quemada y la columna amarilla son las hectáreas totales que tiene ese territorio indígena. Así que ahí vemos, por ejemplo, el territorio aquí, Monteverde. El amarillo es toda su área del territorio y de ese territorio se ha quemado un 85% de todo su territorio. O sea, casi todo su territorio se quemó. Eso muestra que ya es imposible vivir. Ha habido comunidades que tuvieron que huir. Había partes que son bosques sin comunidades, ¿no? Pero las partes que ya involucran comunidades, chacos, cultivos, ya esa gente tuvo que ir, ¿no? Tuvo que migrar, tuvo que huir de los incendios. Y pues no se recupera en un ratito. Ustedes saben que el bosque tropical necesita muchos años en recuperar, si es que se puede recuperar. Aquí también el pueblo guarayo, vemos que el 72% de su territorio se quemó, o sea, bastante, también solo viendo esta región. Y fue parecido en otras regiones y otros territorios. El impacto en el clima, antes de que entren todos ustedes, estuvimos intercambiando un poquito de cambios climáticos y épocas en la Tierra, pero estamos claramente viendo impactos de cambio climático, pero en esta región, en el departamento de Santa Cruz, el cambio climático es sumamente acelerado, mucho más que en otras regiones. Si vemos el calentamiento global desde 1900, ha sido 1.2 grados y entre los últimos 40 años, 0.6 grados en general a nivel promedio mundial. Si vemos, pero en Santa Cruz, en el departamento en el que vivo, 1.1 grado. Parece poquito, 0.5 más que en el promedio global, pero es muchísimo viendo lo que causa ese 0.5% más que en el promedio mundial. ¿No? Causa, por ejemplo, un 27% menos lluvia y todo lo que conlleva eso, ¿no? Los eventos extremos que vemos en todo el mundo, inundaciones, sequías, y con las sequías, obviamente, los incendios. Todo es más seco, llueve menos y obviamente quema más rápido, lo que están viendo en España también, ¿no? También hay incendios forestales mucho mayores ahora en España que hace tiempo atrás. Durante esa época de, digamos, agosto hasta octubre, todos los años el cielo se ve así. Imagínense ya de cómo uno respira. Cuando el cielo está así, uno se despierta y duelen los ojos, duele la garganta, uno quiere respirar y siente que no respira, que con cada respiración le falta oxígeno y así es durante 3 meses casi continuo. Entonces, si vemos impacto en la salud, ni siquiera hay un estudio detallado, pero si vemos comparado con los índices de calidad de aire, según el índice internacional de la Organización Mundial de la Salud, que está en inglés, espero que se entienda, ¿no? El verde, buena calidad de aire y así va empeorando y el índice va hasta 300, ahí termina el índice. 300, entre 250 y 300 es lo peor de lo peor que exista en el aire, por decir, no deberías estar expuesto más de 24 horas a este índice.
Y si vemos la calidad de aire en Santa Cruz, en el departamento y en la ciudad específicamente, durante esos meses de incendios del año pasado, vemos que hay muchos días y semanas enteras donde nos pasamos del very unhealthy, ¿no? Muy, muy, muy insaludable, pésimo para la salud, hasta hazardous, súper pésimo para la salud, hasta pasarnos por encima de la escala de medición, ¿no? Vemos, hay varias barras que pasan la escala de medición, ni siquiera ya se puede medir tan mal el aire. No quiero tal vez ni siquiera saber qué causa eso en el cuerpo en cuanto a cáncer. Obviamente mucha gente en el hospital, mis colegas de trabajo, algunos se desmayaron, tuvieron que ir al hospital porque no pudieron respirar. Y esos círculos rojos son momentos donde el gobierno decretó clase virtual, que no ayuda mucho porque el aire, por ejemplo, el aire en mi casa es el mismo aire del colegio. O sea, que respire aire contaminado de la casa o contaminada del colegio es lo mismo. Pero bueno, con la idea de que no se mueva la gente, que quede quieta, que no se haga deporte, que nadie salga, se cerraron universidades, colegios ahí en varios momentos. Eso simplemente para mostrar la dimensión de los incendios. Y ahí quisiera recoger algunas, digamos, ideas sin discutirlo mucho, tal vez con palabras sueltas. ¿Por qué? ¿Quién causa estos incendios? ¿Qué creen o qué saben? Si quieren escribir una palabra en el chat o ¿por qué estos incendios más allá del cambio climático? ¿Quién quiere comentar? Cristina, estás todavía como compartiendo, puedes cerrarlo completamente y Ya, así es. Gracias. ya, ahí recoger, digamos, unos 2, 3 minutos, unas ideas de, si quieren, de, de por qué estos incendios más allá del cambio climático. Si tiene alguna idea o a qué se debe. Si no, seguimos y después lo vamos a ver juntos. Ay, Claudia. ¿Qué tal? Hola Claudia, qué gusto verte. Sí, sí, un gusto escucharte. Hola Norma y bueno, buenas noches a todos en España. Yo creo que lo que causa, en realidad no creo, estoy segura, lo que causa esta situación son varios factores y yo me voy a referir al que viví yo en carne propia siendo hija de chiquitanos y crecida, nacida, criada en Roboré de chiquitos con mi abuela profesora rural. Y es el tema de las prácticas de cultivo, ¿no? Cultivo excedentario de soja, cultivo excedentario de, bueno, los últimos años de coca para cocaína, la coca excedentaria, los chaqueos, que son una práctica que se ha desbordado, básicamente, y los desmontes, la empresa Gravetal es una de las empresas que más ha deforestado nuestro territorio. Mis tíos eran trabajadores madereros explotados por esa empresa y decidieron retirarse porque cuando deforestaban y tumbaban árboles caían enteritos o sea, todo un ecosistema, ¿no? Tatús, animales. La casa de mi abuela era un zoológico porque llegaban mis tíos con los animalitos para que los cuidemos en la casa y al final no pudieron ellos con esa brutalidad laboral, se retiraron y migramos a Santa Cruz, ¿no? Migramos a Santa Cruz. Después yo tuve que buscarme la vida en otros lados, ahora estoy en Salamanca, España. Y claro, esta situación, yo tengo 40 años y esto es más antiguo, tiene más de 40 años esta situación. Ese Sí, humo, entonces son varios factores de carácter estructural, política, formas de desarrollo que no coinciden con la convivencia y la armonía con la naturaleza y también una dinámica, digamos, en las interacciones de poder, ¿no? Pero bueno, no voy a ponerme yo aquí a dar cátedra. Pero eso, ya, ahora vamos a ver los detalles. Hasta ahí, muchas gracias, Claudia. Había otra mano levantada que volvió a bajar.
Si no, seguimos. No sé si es Santiago. Julián, creo que Julián tenía la mano levantada. Es que tiene el micro Ah, apagado, ya. Julián. Julián, tienes el micro apagado, el micrófono está apagado. Vale. Bueno, buenas tardes. Primero felicitar a Cristina y a la Fundación por esta conferencia y bueno, coincido con lo que dice Claudia. Una de las facetas profesionales es el tema de formación en tema de medio ambiente. Además, he estado en Latinoamérica, en concreto en Paraguay, haciendo proyectos del Banco Iberoamericano de Desarrollo. Y bueno, pues efectivamente coincido plenamente con lo que dice Claudia. Es el interés del cambio de uso de suelo por criterios de oportunidad, obviamente, y sobre todo en comunidades indígenas. Lo traslado a Paraguay porque además ahí también existen comunidades indígenas y tienen su propio idioma, ¿no? Las famosas 3 guerras que hubo en esa zona y la problemática sigue siendo la misma. Viene de atrás, viene de lejos y desgraciadamente pues se necesita realmente una voluntad política, independientemente del color, pero una voluntad política de que eso no vaya más. Si no hay esa voluntad, es muy complicado. Si buscamos el criterio de oportunidad de beneficio rápido, pues claro, terminamos con el territorio. El territorio dará para lo que dé, independientemente de lo que ocurra. No quiero tampoco intervenir mucho más, pero agradecer esta conferencia que pone en valor y pone la realidad de las cosas, ¿no? Pero fundamentalmente ese es uno de los problemas muy serios. Occidente demanda productos que vienen de la vieja Europa, vienen a base de esquilmar, ¿no? Lo que son los recursos naturales de zonas que son de alto valor ecológico. Nada más. Sí, perfecto. Sí, Wilma te está constatando eso también en el chat. No lo voy a leer para poder seguir rápido. Santiago, un comentario en 1 minuto, ¿se puede? Sí, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es preguntar desde mi punto absolutamente desconocedor del tema. Es decir, cuando decimos que los incendios los produce el cambio climático, ¿cómo? Esa es la primera pregunta. Es decir, por el hecho de ser cambio climático se producen los incendios. Insisto, una pregunta de mi absoluto desconocimiento del tema. Perfecto, excelente. Con eso vamos a seguir a contestar esa pregunta y comentar lo que venían ya comentando los colegas. Veo que hay mucha experticia aquí en el grupo, que ya conocen bastante del tema. Excelente, así vamos a poder avanzar bien juntos, reflexionar. Bien, vamos a centrarnos en los actores, ¿no? Uno siempre dice ya, los incendios, aparte del cambio climático, ¿quiénes son los culpables? Y buscamos culpables, ¿no? Y lo que quiero es mostrar un poquito, pues, todos están involucrados. ¿Quiénes son esos todos? Vamos a empezar con el Estado, ¿no? Porque mucho decían el gobierno de Bolivia. Bueno, ¿cuál es la situación y el actuar del gobierno, el Estado boliviano? Bolivia es un país que depende altamente de los recursos naturales, ¿no? En un 70%, de gas, soya, minerales, metales. El mercado chino crece y hay convenios increíblemente grandes con China. China se está metiendo aquí a gestionar un montón de cosas. Así que ahí está. Uno, esos recursos naturales están cada vez escaseando más o está bajando su precio internacional, entonces menos ingreso para el Estado y entra en apuro el Estado boliviano. Entonces busca acumular riqueza por despojo, o sea, váyanse de aquí porque vamos a entrar nosotros. Y eso genera una presión muy grande, entre otros, sobre los territorios indígenas, sobre áreas protegidas que antes se podían como proteger o dejar de lado porque había recursos naturales en otras zonas y el precio era bueno.
ahora que hay bajo precio y que ya no hay los recursos, sacamos de donde sea y como sea. Eso significa que se rompen las reglas y las normas que protegían esos espacios anteriormente. En la Agenda Patriótica de Bolivia 2025 se ha propuesto ampliar la frontera agrícola de 3 millones a 13 millones de hectáreas, o sea, un montón, ¿no? Un área que no se puede uno imaginar. Si se acuerdan del mapa al inicio, era 10 millones lo que se había quemado. Y quieren ampliar frontera agrícola a 13 millones, ni siquiera hay esas tierras agrícolas. Eso significa que flexibilizan las leyes, o sea, las leyes que prohibían que se ingrese a los territorios, a las áreas protegidas, zonas de protección forestal, ya, digamos, entren, no pasa nada, ¿sí? Si tú deforestas o quemas más de lo que debes, no pasa nada, te vamos a perdonar. En vez de 5 hectáreas por familia, pueden quemar 20, ¿no? De las personas que han quemado, que sabemos que quemaron, no vamos a perseguir. Entonces, como que pareciera que el Estado está fomentando que por favor amplíen y que quemen y que entren y saquen los recursos naturales por esos apuros que tiene arriba escritas. Y bueno, está Bolivia también en una crisis de divisas, no hay dólares, entonces la múltiple crisis política y económica hace de que ya, bueno, se aumenten por ese lado los incendios. Y la linda ley de la madre tierra que describe digamos, mundo mejor, la agricultura ecológica y todo, chao, la hacemos desaparecer. O sea, existe, pero en papel. Vamos al siguiente actor. Aquí ven una foto. Los indígenas de tierras bajas, es una foto de los indígenas chiquitanos. La vida tradicional en sus territorios, pues cada vez más difícil, ¿no? Por lo que vimos arriba. Ellos sí practican tala y quema de manera tradicional hace años y funcionaba esa práctica, ¿no? Queman de manera controlada un área pequeña que usan para su producción familiar. Existe una brecha generacional que divide jóvenes y personas mayores, de que ya los jóvenes aspiran a otra vida. Si yo quiero estudiar en la universidad, quiero ir a la ciudad, quiero también vivir una vida moderna, tecnológica, lo que no tengo en mi comunidad, no voy a seguir cultivando papaya como mi papá y mi abuelo. También quiero esa vida moderna que veo, ¿no? Que me muestran, que está a mi alcance, entonces se salen muchas veces de los territorios o si no se salen, aspiran a esa otra vida. Entonces los territorios tienen una increíble presión climática de avasallamientos, o sea, personas, grupos externos que ingresan al territorio de manera irregular y sacan los recursos naturales, sacan la madera, queman la tierra, entonces ya es difícil seguir viviendo como se vivía. Además de que no están tan organizados porque geográficamente están muy dispersos, son familias pequeñas muy dispersas y es difícil organizarse así. Entonces, eso hace de que llegan a alquilar sus tierras, ¿no? Dicen, y tantos años de lucha por tener los territorios indígenas, pero ante esas presiones y esos apuros, ya llega un grupo y dice, te alquilo un pedazo, alquilame un pedazo de tu tierra y voy a yo cultivar soya ahí. Ya. Y bueno, viendo, ¿no? Esa, digamos, dinero fácil, alquilan su territorio a cambio de que se lo destruyan, ¿no? Entonces hacen convenios para dinero fácil y rápido. Pero ¿qué pasa ya con el dinero? Ingresa el dinero al territorio y ¿qué compro con ese dinero? No compro esa vida que teníamos antes, sino compro, qué sé yo, autos, compro, qué sé yo, una vida en la ciudad, maquinaria, ¿no? Entonces ya va transformándose la vida en el campo. Hay convenios también raros a cuenta de
REDD+, ¿no? De emisiones de carbono en los territorios, que sería para otra charla, todo un campo ahí medio susceptible que se está desarrollando en Bolivia últimamente por un cambio de ley. Bueno, y eso entonces fomenta también los incendios. A veces porque la práctica de la tala y quema con el viento y las condiciones secas se amplía el fuego más allá. Pero también porque las partes que van alquilando, por ejemplo, ahí queman los que alquilan sus tierras o queman alrededor de estos territorios indígenas y el fuego se entra a su territorio. Otro actor, ahí vamos con los indígenas de las tierras altas que migran a las tierras bajas, los llamados interculturales. Ellos se autodeterminan interculturales, son personas que son originalmente del altiplano, tal vez vienen directamente de ahí o de un lugar intermedio. Muchos que llegan a la Chiquitanía son del Chapare, por ejemplo, de la zona de cultivo de coca, y buscan otras tierras. Pero esa migración hace de que ya no tengan esa conexión emocional profunda con el territorio. Con su territorio del altiplano, de repente sí, o de repente no, si ya salieron hace muchos años de ahí. Pero con las tierras bajas no, porque nunca han vivido ahí, no han aprendido a convivir en estas condiciones de tierras bajas, con bosques, no tienen relación espiritual, por decirlo así, con los bosques, ¿no? Para entender y sentir la necesidad de los bosques, la función de los bosques. Y se genera un divorcio entre su lugar de vida y su lugar de producción. Entran, producen esas tierras hasta que ya no dé y se van. No es el lugar donde yo vivo, donde está mi identidad, donde está mi cultura y mis papás y mis hijos y mis nietos, sino es un lugar temporal donde produzco y después lo vendo y me voy a otro lado. Son áreas que llegan por dotación del gobierno originalmente. A partir de ahí ha generado todo un flujo propio, ¿no? De que también se generan movimientos que no son dotaciones oficiales, pero empezó así, ¿no? Que con apoyo del gobierno, eso hace de que se afilien y lo que llegan generalmente si son partidarios del partido de gobierno más. Mucha de esa gente tiene varios terrenos en diferentes lugares, entonces lo usa como especulación. Reciben la dotación de tierra a una comunidad tal vez ficticia que generan lo que decimos comunidades fantasmas, solo para recibir la dotación y lo dejan ahí. Bueno, lo queman y lo venden en triple precio porque un territorio limpio, por decirlo así, quemado, vale mucho más que un territorio con monte en pie. Entonces reciben la dotación, queman y lo venden en triple precio. Es un buen negocio, ¿cierto? Entonces ellos sí tienen unas organizaciones muy fuertes que originalmente en el altiplano se requiere eso para la sobrevivencia y que es más masa de población, entonces llegan con estructuras muy, muy fuertes y con masa de población, que es donde es muy difícil para poblaciones indígenas de tierras bajas responder a esas estructuras. Siguen una producción de modelo extractivista, bueno, la misma del gobierno, porque tienen también con las políticas del gobierno, con esa idea de desarrollo. Al final vamos a hablar, ojalá nos dé el tiempo un ratito del tema desarrollo, como venía en la pregunta inicial de esta ponencia también. ¿Qué desarrollo queremos? ¿No? Entonces, esa idea de sacar de la tierra y vender. Dependen en cierta medida también del agronegocio. Muchos cultivan soya y entran en esos ciclos de dependencia de que les prestan la semilla a cambio de que les venda la producción al agronegocio, entonces se endeudan con la semilla
y si no da bien, se endeudan con los agroquímicos y tienen que vender necesariamente a esa empresa y por ahí el precio de la soya bajó y entran a esa espiral también complicada. Y bueno, ahí se generan pues los incendios también. Hay en la Chiquitanía, se han registrado en los últimos años 1.200 nuevas comunidades de estas comunidades, solo para tener un número de la dimensión que tiene eso. Bueno, ahí es otro, digamos, foco de incendios, porque ellos sí no están acostumbrados a la manera de gestionar el fuego de manera tradicional. Bien, vamos al siguiente. Siguiente actor, ese señor simpático, en representación, puede ser mujer también. Los empresarios del agronegocio, esa es la imagen del desarrollo, la imagen del éxito, sobre todo aquí, Departamento Santa Cruz, como ven en la revista, eso es lo que se vende. Los jóvenes que estudian agronomía quieren ser así, quieren tener su super maquinaria, gestionar un montón de plata y vivir en la ciudad, un Miami chiquitito, de una ciudad moderna, bonita, y tener una producción a súper gran escala con su avioneta, ¿no? Que para la fumigación, agroquímicos, todo súper mecanizado, transgénico. También genera esa dependencia, ¿no? Del mercado internacional. Y es la imagen del éxito. Todos los jóvenes quieren ser así, como el empresario del agronegocio. Se mueve el dinero de la ciudad de Santa Cruz con ese rubro, principalmente, obviamente hay otros rubros oficiales y no tan oficiales que generan dinero, ¿no? Ellos son los que apoyan la ampliación de la frontera agrícola, además de los interculturales, ¿no? Entonces, por ese lado también se generan los incendios, ¿no? Mediante esas iniciativas. Otro actor, esa familia simpática, no sé si han visto, si saben, los que tienen que ver con Paraguay, Bolivia, saben de los menonitas. Los menonitas es un grupo, un movimiento religioso cristiano anabaptista que salió originalmente del norte de Alemania, de ahí migró hacia Rusia, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, llegó a Bolivia, ¿no? Y vive una vida bastante cerrada en colonia, pero también adoptan esas prácticas agriculturas no amigables al medio ambiente, ¿no? Viven generalmente de soya, de lechería. Alta tasa de natalidad significa que una colonia en los pocos años se generan 2 colonias, 3 colonias, 4 colonias y se expanden un montón, un montón, un montón. Por todo lado vemos que entran menonitas a todos los territorios. Hoy día escuché de un asentamiento menonitas en un territorio con el que trabajamos. Y amplían entonces a nueva tierra, tratan de comprar, no se pueden comprar tierras indígenas, ¿no? No se pueden dividir y vender, pero a veces hay convenios medio oscuros que hacen. O alquilan tierras de indígenas, con esa figura que expliqué antes de que el indígena necesita dinero rápido y ellos ofrecen, entonces alquilan su tierra, los menonitas lo deforestan y ponen soya, vacas o lo que sea lo que cultivan. Entonces también ahí está la quema. La quema es pues más barata y más fácil que de tumbar el bosque con maquinaria, ¿no? La maquinaria es más moroso, es más complicado, es más caro y de quemar el bosque es fácil, ¿no? Ya se quema y listo, ya está limpio y puedo yo cultivar algo. Entonces también usan esa práctica, pero a gran escala. Entonces, volvemos a la pregunta de inicio. ¿Y el desarrollo qué? Aquí seleccioné 2 imágenes como para mostrar un poquito lo que es la percepción generalizada entre esos actores de que es un sueño
y qué es la realidad. No digo yo que yo comparto esa idea, sino de cómo se percibe un poquito aquí en el país. Que todo el discurso que tuvo Evo Morales desde que subió al gobierno, la ley de la madre tierra y todo ese discurso del cuidado de la madre tierra, del vivir bien, como discurso de exportación, porque todos nos sentimos como que encantados con ese discurso, está percibido como un sueño Disney, como que algo que sí, siempre lo hablamos y suena bonito, pero nadie nunca pensó que fuese real o la persona que dice que realmente creó en eso, es como que, ay, qué gringuita más inocente que pensó que eso realmente íbamos a perseguir. No, pues el desarrollo es otra cosa, ¿no? Entonces, como que si uno viene y dice, no, pero yo realmente creo en esa idea, te ven como inocente, ay, no, el desarrollo no es eso, ¿no? O sea, el progreso de Bolivia no se genera pues con un chaco de agricultura ecológica, ay, no, esas cosas ¿no? de gente soñadora, más o menos así se percibe, ¿no? Entonces, todo ese discurso que pues yo y mucha gente apoyó y creó en eso, ¿no? De la armonía, de la convivencia, como aquí también título de la ponencia, del vivir bien, de ser un país desarrollado, estable, con esa vía diferente a otros países, pues no es algo que es real en las cabezas de los mandatarios. No sé si alguna vez, tal vez los primeros años, pero después rápidamente abandonaron la idea que realmente se pueda lograr un desarrollo así y cambió totalmente el rumbo de los países que casi toda Latinoamérica comparte, ¿no? Y como Latinoamérica como el dorado. Aquí tenemos las riquezas naturales, minerales. Aquí pueden sacar su oro, que ya el oro, bueno, sigue siendo oro también. Hay mucha explotación de oro, pero el oro también es la soya, el oro también es el bosque, el oro son las vacas, la ganadería. Entonces se mantiene o se refuerza esa dependencia global como proveedor de la materia prima y todo ese discurso de la conservación, los bosques, los territorios indígenas se ve como contrario a desarrollo del país. Dice, no, ustedes son antidesarrollo, ustedes quieren frenar el país, ustedes no quieren que prospere Bolivia, ¿no? Si uno trata de redireccionar hacia un discurso del vivir bien y de la madre tierra, ¿no? Entonces es como que una imitación de una modernización, pero que no tiene una base, porque esa base de los recursos naturales no está. Se acaba, ya se está acabando hidrocarburos, petróleo, gas, se están acabando los recursos naturales, también minerales, y Bolivia entra en crisis. Entonces, toda esa base no existe y ese desarrollo, esa modernización que se está creando, se está cayendo en pedazos. Obviamente, el tema de desarrollo tiene muchas facetas y no son dos lados, sino el desarrollo tiene pues, muchas facetas, muchos lados y depende de cada perspectiva de cada uno que lo mira, depende de factores culturales de cada uno, de los valores que uno persigue y de las vivencias que cada uno tiene en su vida, ¿no? Seguramente todos ustedes también. Pero también para no terminar tan triste, como que estoy dejando así una decepción que todo está en crisis, quiero mencionar brevemente 2 minutos ya para que tengamos tiempo todavía. Cuatro puntos de lo que se ve bonita como convivencia. Hay iniciativas muy lindas de convivencia y cooperación, por ejemplo, entre interculturales y menonitas, también entre interculturales y comunidades indígenas. También
hay iniciativas muy hermosas de convivencia humano y fauna, ¿no? Si hablamos de una convivencia ampliada entre humano y fauna silvestre. Hay cooperaciones muy lindas entre activistas urbanos y comunidades indígenas, por ejemplo, campañas universitarias, intercambios ahí a ese nivel urbano-campo. Y hay una base común entre sí varios sectores que yo creo que se puede fortalecer y que puede crecer. Ahí están indígenas que sí siguen con la idea que sí es posible una vida diferente. Campesinos también, interculturales, también algunos que tienen esas ideas. Colectivos urbanos activos que defienden derechos humanos, ambientalistas, personas que persiguen justicia ambiental. Entonces hay toda una base sobre la que sí se puede construir, creo, un mundo diferente. Bien, voy a volver hacia ustedes para que nos den un ratito todavía para intercambiar algunas ideas de ustedes y contestar algunas preguntas. Voy a dejar de compartir para verlos a ustedes. Sí, Ver si quieren muchas gracias, Cristina. Y ahora, no sé si puedes prender, o sea, no se te ve, sí, para que se te Sí, vea. no se me ve. Sí, no se te veía porque durante la presentación, pero ahora sí. Pena. Refresco mi Eso, Zoom sí. hasta que organicen sus ideas. Ujú. Perfecto, ya te vemos, Sí. Cristina. Bien. Listo. Ideas, comentarios. Quiero aprender de ustedes. Julián, ábrete el micrófono. Bueno, perdonad que sea el primero, pero por razones de agenda tengo que salir dentro de 5 o 10 minutos. Felicitarte, Cristina, porque Bolivia no lo conozco, sí conozco Paraguay y el Cono Sur, pero también conozco a través de lo que era la Fundación Carolina, lo que eran los másteres en medio ambiente donde venían a España de diferentes países, entre ellos de Bolivia. ¿M? Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, etcétera. Y has descrito perfectamente el problema, ¿eh? Hay que terminar con una esperanza, no queda otra, ¿no? Pero evidentemente se está viendo como un recurso potente de materias primas, pero ya no es solo para Europa, sino para las grandes potencias como es América, China, etcétera. Con lo cual, pues vamos a pensar que puede haber poco a poco, se puede ir poniendo un poco de límites, ¿no? Pero hay que pasar probablemente lo que has descrito, y perdonar al resto de compañeros, lo que has descrito, yo lo he vivido, las comunidades de menonitas son también muy agresivas en algunas zonas desde el punto de vista con el territorio, aunque luego son colaborativas, como tú lo has expuesto ahí, ¿no? Y es un patrón que se está repitiendo no solamente en Bolivia, sino en todos los países de la zona, ¿no? Pues eso son hectáreas y cientos de hectáreas pues, dedicadas a cultivo, utilizando no solamente, y no me quiero extender, perdonadme, utilizando incluso determinados productos químicos que están prohibidos en Europa, como es el DDT, etcétera, ¿no? Que lo están metiendo en todos los campos de soja, ¿no? Ahí cuando se habla de hectáreas se habla de 400 hectáreas de soja y fácilmente explotaciones, que aquí es impensable en España, ¿no? Lo digo para los compañeros, para que tengan una idea que tú lo vives, ¿no?
Entonces, felicitarte, no tengo nada que preguntarte, sino agarrarme a esa esperanza de que en algún momento, poco a poco, y hay que por lo menos parar ese engranaje, que no vaya más, y luego retroceder un poco en la medida de lo posible, pero solo con mantenerse ya es un éxito en estos momentos, que no vaya a más. Y eso necesita un esfuerzo y una concienciación de los ciudadanos y de todas las partes implicadas. Para mí, enhorabuena. No quiero quitar al resto de compañeros, saludaros, compartir con vosotros, y a la Fundación Torres, pues igual, exactamente igual. Felicitarle por esta conferencia. Yo voy a estar 2, 3 minutos más y luego, desgraciadamente, me tengo que ir. Gracias, Norma, también por tu labor, ¿eh? Que es también significativa. Nada más. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristina. Gracias. ¿Había otra mano levantada? Sí, José Antonio. Bueno, primero, antes de que se vaya, gracias, Julián, por tus palabras y creo que efectivamente hay que engancharse a ese que no vaya a más, ¿no? Y bueno, Cristina, muchas gracias por tu presentación. A mí realmente me ha valido mucho porque a veces se leen las noticias, pero estas que hay a miles y no de personas que realmente estáis trabajando allí directamente, ¿no? Eh, Hay algo que al escucharte me viene a la cabeza, la coherencia que hay entre la demanda tan fuerte que hay a nivel mundial de alimentos, porque estamos sabiendo que hay, o dicen que somos 8.000 millones de personas en el mundo. Y por lo que has comentado, pues evidentemente toda esa área es prolífera en tener buena tierra y realmente cultivar lo que les apetece, ¿no? Entonces, hasta que no se parte menor número de personas en el mundo o que cambiemos nuestro tipo de alimentación, que también puede ser que sea una de las cosas a hacer en el futuro. Difícil es a los chinos quitarle la soja, pero bueno, imagino que habrá que buscar otro tipo de alimentaciones porque yo realmente lo que he visto, efectivamente, diciendo lo que ha dicho Julián, de no crecer más, pero por lo que comentas, es muy difícil porque se van a quemar más extensiones para cultivar más, que es lo que el ser humano ha hecho desde hace más de 3.000 o 5.000 años, ¿no? No sé si mi pregunta más que pregunta es una recopilación de ideas, pero ¿crees que realmente se va a poder frenar por lo menos? No decir que se reduzca, pero frenar, ¿crees que se puede con esta última pincelada que has dado al final de un halo de esperanza? La verdad, yo soy muy optimista, pero yo creo que sí vamos a llegar a una crisis mayor para que recién se genere un cambio. Lastimosamente es así, en muchos cambios de la sociedad se han generado así y en muchas dinámicas de conflicto pasa eso, ¿no? Que tiene que llegar a un punto muy crítico de mucha crisis donde realmente a uno le afecta personalmente de manera masiva para generar esa energía de cambio. Y siento que en ese aspecto es así también lastimosamente. No vamos, y la presión internacional es muy fuerte también. No es que Bolivia pueda decidir por sí libre. Si tuviéramos un presidente, un gobierno que realmente cree en esa otra idea de desarrollo, creo que aún así sería difícil generar esos cambios, ¿no? Por la dependencia internacional que tenemos.
Ya, me vas a permitir decir algo que posiblemente algunas personas que vean esta grabación posteriormente, alguno se vaya a sorprender, pero a- escuchando al señor Trump en Estados Unidos que quiere poner o ya ha puesto, ha subido los aranceles y demás, yo soy uno de los partidarios que deberías de subirse los aranceles, por ejemplo, a China, no solamente los coches, sino mientras no rebaje la contaminación que tiene, porque se habla mucho de la contaminación y China es uno de los países que más contaminación mete a través de sus ríos. Entonces yo creo que eso, igual que la Unión Europea, hemos conseguido este año pasado, creo que reducir un 3% la emisión de CO2, no somos capaces de poner un impuesto a aquellos países que realmente no siguen las reglas. Y si esto está ocurriendo también en Uruguay o en Paraguay y en Bolivia, se debe no directamente a lo que están haciendo ya allí, sino realmente a China como tal, ponerle un impuesto por la falta de sostenibilidad y mientras no la rebaje, irla subiendo. Pero bueno, esto es De acuerdo, de acuerdo. una propuesta. ¿Dónde firmo? No, pero es que hablamos de los impuestos y creo que hay que poner esos impuestos para esos países que no están haciendo nada. Y realmente la Unión Europea estamos todos tratando de hacerlo y reducirlo y sin embargo dejamos entrar coches, dejamos quemar tierras para su propio alimento, porque no solamente es Bolivia, eso está ocurriendo también en el centro África y Suráfrica, o sea, es decir, no se están, y además desde hace más de 20 años, es algo que poco a poco han ido haciendo y los demás nos hemos quedado totalmente atrás. Pero bueno, no sé, si tú lo firmas, me alegro de que la propuesta pueda ir adelante. Gracias, Cristina. Sí. Claudia, ¿o Sí, hay más sí. manos? Bueno, yo Claudia. quiero referirme un poco a, a lo último que vos decís, ¿no? Yo tengo esperanza, decís vos, Cristina. Y claro, yo también tengo esperanza, está todinha mi familia, mis sobrinos respirando ese humo cada año. Una tía murió hace 2 años porque no pudo contra los incendios, se le complicó la respiración, o sea, es luto tras luto tras luto, o sea, lo vivimos en carne propia. Y a mí me da hasta, no sé, hasta un poco de frustración, ¿no? Porque yo hice una tesis doctoral que recolecta la memoria oral y la trayectoria de vida del profesorado chiquitano de 5 generaciones étnicas, un poco para homenajear a mi familia, a mis abuelas, que está en la web mi tesis doctoral. Estoy trabajando en el postdoctorado con la Universidad de Salamanca en documentar, es tanta mi impotencia que lo único que puedo hacer, porque yo sobreviví a un problema pulmonar congénito y tengo un asma brutal galopante. Entonces, estar allá en terreno implicaría no poder ni hablar aquí ahorita, estaría ya bajo tierra, ¿no? Pero es frustrante solo poder escribir y solo poder documentar esas Ujú. trayectorias de vida, solo poder documentar esas prácticas didácticas, porque hay una ecodidáctica en la forma, y ahí es donde está la esperanza, donde yo veo un poco de luz, independientemente de que todos los que estamos aquí ahorita conectados, porque nos interesa la temática, porque nos atraviesa la existencia y la médula, eh, yo creo que ahí es donde hay que poner foco, un cambio de conciencia, porque tratados, convenios, sí, sería genial lo que dice el caballero, pero el Tratado de Kioto lo firmaron un montón de países y no pasó nada, ¿no? El protocolo de Kioto famoso. Entonces, y claro, es como que la gente y los estados y vivimos en un mundo donde no se respetan los acuerdos, no se respetan ni los acuerdos laborales, ni los acuerdos de Ujú. una pareja, se respetan. O sea, los compromisos civiles que se asumen. Entonces tenemos una crisis de valores profunda, una crisis ética. Y a eso me quiero dirigir. Yo creo que el punto de donde hay que empezar es esto, es qué hacemos para revertir esa crisis ética, porque el plan de uso de suelo va y viene, lo manosean, lo flexibilizan, han hecho lo que han querido. Pero ¿cuál sería el plan
de uso ético de nuestra vida como humanos del planeta, porque al final, o sea, hoy has hablado de un rinconcito del planeta Tierra que atraviesa 3 países, porque la ecorregión chiquitana atraviesa Paraguay, Brasil y Bolivia, pero esto es planetario. Pero claro, uno empieza en el lugarcito que le fue asignado por la divinidad o lo que quieran creer, digamos, ¿no? Entonces la crisis ética, yo creo que por ahí hay que empezar a remover las estructuras, porque pueden haber cambios en las estructuras y paradigmas políticos, económicos, jurídicos, maquinarias jurídicas que se diseñaron con el proceso constituyente y que tenemos las consecuencias ahora, pero ¿cómo logramos crear una conciencia ética del respeto por la vida? ¿No? Y ahí, bueno, autores hay montones, Leonardo Bosch, por ejemplo, y esto de recolectar esas didácticas, porque la gente que está en los territorios y las voces indígenas urbanas que están en Santa Cruz, que es un colectivo, voces indígenas urbanas, o mis primos que están monitoreando los incendios del movimiento en defensa de Tucavaca todo el tiempo, y yo como escritora lo único que puedo hacer es revisar los textos, ayudarles a armar los compendios y demás desde acá. Pero ¿qué hacemos para plantear una nueva educación? Porque tiene que ser, el eje de la educación tiene que ser ecodidáctico, ecológico. Y es por ahí por donde hay que empezar y poner recursos, porque muchos de nosotros, profesores, nos hemos ido del país porque no hay recursos, no se respeta el trabajo del profesor, no se respeta el trabajo de nadie ahorita en Bolivia. Entonces, bien por lo que tienen quien le manda una mesada de vez en cuando, digamos, ¿no? Con eso quiero cerrar mi participación. Gracias, Cristina. Sí, muy de acuerdo, Claudia. Y justo tu región es una de las más afectadas, ¿no? Por los incendios. Roboré, Tucavaca. ¿Quién más quiere comentar? Yo ya hablé mucho. Y también, bueno, mientras nadie levanta la mano, sí, también, Claudia, eso ha sido mi terapia, escribir, ¿no? Porque sentí eso, lo que tú dices, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Estoy aquí respirando el humo y ¿qué puedo hacer? ¿No? Y uno se siente así tan mal porque no hay cómo cambiar eso, ¿no? Es un sistema mayor donde sientes que no tienes influencia y me puse a escribir también. Ahora sí hay una mano levantada. Galaxy, no sé cuál es el nombre detrás de Galaxy. Ya, hola, mi nombre es Mary, soy de Santa Cruz y vivo actualmente en Alemania, en la ciudad de Dresden. Y lo que me parece bastante interesante es si es que bueno, tengo que pensar, tengo que traducir mentalmente, perdón, del alemán al español ahora. No, lo que yo decía, lo que yo pensaba era que justamente el contenido de toda esta presentación, de qué manera es posible, por ejemplo, llevar a la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, a las personas jóvenes, las personas que aún todavía tienen la fuerza, la voz, y también el poder para cambiar el pensamiento político que existe en Bolivia. ¿De qué manera llegan, por ejemplo, justamente a estos conocimientos que fue transmitido por vos, Cristina? Me parece algo bastante importante, que si es que hay proyectos, por ejemplo, que son así bien prácticos para que se puedan transmitir a los jóvenes en los colegios, exactamente, en las unidades educativas. Claro que eso tiene que ver con el financiamiento, pero me parece algo tan importante porque si uno lee las noticias en los periódicos o por ejemplo aquí en los vía online, entonces son bastantes cortos los mensajes que hay y que no, más que todo es una opinión que uno lee del periodista, más que eh, pues una información así bien fundada y crítica. Eso no he podido leer hasta ahora en las noticias bueno, en la vía del periodismo.
solamente a través de las redes internacionales que transmiten las noticias desde Bolivia, se muestran los críticos, pero directamente los periódicos bolivianos, no, hasta ahora no lo he podido vivir. Sí, más bien yo sentí que después de estos últimos incendios, como han sido tan inmensos, ha habido un poquito más de respuesta. Bueno, en El Deber, digamos que es el periódico de la ciudad de Santa Cruz, sí regularmente informaban y un poquito más de trasfondo. Ahora el Deber está en crisis también, ¿no? Pero sí había algo de información. Y a nivel de las ONG sí se ha generado plataformas grandes que conectan varias ONGs que tienen que ver con el trabajo en esas regiones o con temas ambientales, que hicieron pronunciamientos conjuntos, ¿no? Al mismo tiempo sí ha habido movimientos de la sociedad civil organizada en marchas, por ejemplo, que marcharon en la ciudad. Habría que como que generar, creo que algo más estratégico, porque son momentos y momentos y momentos. Ha habido iniciativas en colegios también, como usted menciona, los colegios. Por ejemplo, yo trabajé con la Universidad NUR aquí en Santa Cruz y han hecho en su programa social una iniciativa donde fueron en comisiones a los colegios a hablar dentro del colegio, como una iniciativa desde los estudiantes de la universidad. Pero son todas iniciativas puntuales. Yo creo lo que falta es como que generar una estrategia grande que conecta y que lleva a una meta más larga, más grande, ¿no? Personalmente, dije, como decía, que lo único que se me ocurrió es escribir. La idea era describir algo que pueda llegar a más gente, porque yo vengo de la academia también y dije, otro libro académico va a circular entre la misma gente que ya sabe. Entonces dije, voy a escribir una novela, como que otro formato para que otra gente pueda tener acceso a eso y que lo lea tal vez no solo el que ya sabe del tema, que ya está sensibilizado, sino alguien que dice, una novela, qué bien, quiero leer una novela en Bolivia de un tema boliviano y de repente llegará gente que todavía no tiene acceso a la temática sin que sea una lectura pesada o complicada o súper académica, sino algo más o menos fácil para leer. Pero yo creo que es como que concentrar o juntar las iniciativas y direccionarlas, porque de ahí surge iniciativa y desaparece también. Ahora estamos en época de lluvia, hay un montón de lluvias cada día. Ayer y hoy día se ha inundado la ciudad una vez más. Nadie piensa en los incendios ahorita, pero es ahora que hay que pensar en los incendios, es ahora que hay que preparar para que no pase pues de igual manera que el año pasado. Y sé que va a pasar porque la lógica que acabo de presentar es la misma. Entonces la gente ya está como que esperando la época del chaqueo y ya sabe exactamente dónde va a prender fuego para meter sus cultivos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Cristina, porque es bastante importante. Yo voy a hacer una pregunta a uno de los que está en la sala, porque no le he escuchado y realmente creo que le estará impactando esto. Germán, que estás ahí tan calladito desde Costa Rica, tú que amas la naturaleza, ¿qué piensas de todo esto? Sí, lo encuentro muy interesante. He estado aquí meditando porque he notado que es un fenómeno que se ha incrementado mundialmente, los incendios. Inclusive aquí en Costa Rica se ha incrementado un poco y uno trata de explicarse cuál es la razón. Y sí, ya viéndoles la perspectiva de Bolivia, ya entiendo uno algunas cosas que está pasando. Y, y al tomar conciencia de eso y poder concientizar a la ciudadanía, tal vez ayuda mucho a tener más control sobre lo que está pasando. Entonces, sí, es muy positivo
lo que nos está presentando Cristina, para tener un más conocimiento de lo que pasa en el fondo de estas cosas. Aquí hemos tenido incendios, pero no, y también se ha asociado a los agricultores por las siembras y todo eso, pero no en la magnitud que lo tienen otros lugares. Entonces sí es interesante entender lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos y todas las presentes. Os agradezco mucho la participación y sobre todo yo creo que la esperanza. No, yo me quedo y me voy con la esperanza de que sí podemos sembrar granitos y hacer, yo me quedo con la reflexión desde aquí, desde el otro lado del charco, como le llamamos, cómo más podemos aportar para fomentar este cambio de mentalidad, para fomentar tal vez lo que decía también Claudia, cómo podemos saber de nuevo replantear en los valores, o sea, volver a retomar con estos valores. Y a veces pensamos que esto es como muy lejano. En mi caso también, o sea, Claudia, empatizo mucho porque mi familia vive allá y esto lo tiene cada año. Y, pero igual, independientemente que sea mi familia o no, sino que es otro ser humano también. Y si podemos aportar nuestro granito de arena, ¿cómo podemos aportar nuestro granito de arena? Desde aquí, desde cualquier parte del mundo, da igual donde estemos. Entonces, y justamente también estos espacios, esa es la idea de estos espacios. Que ¿cómo generamos, cómo creamos esa reflexión? Y a partir de la reflexión, pues pasamos a la acción. O lee por ti, Cristina, por ese libro de Lester Howard, perdón, el último Howard, el último Howard, que ya me lo quiero leer, ya lo quería, aún no lo he leído, pero ya, ya me lo quiero leer. Y, y espero que lo leamos muchos y que también, sí, sea esto, es la forma de llegar la conciencia hacia más allá de ahí, de Bolivia, ¿no? Que es una realidad que luego se aplica también a otros espacios de convivencia. Y te agradezco mucho, os agradezco mucho a todas y todos los presentes, a los que estáis ahí apoyándome, apoyando aquí a la fundación, apoyando a Cristina. Y yo creo que eso es crear comunidad y desde ahí también sigamos caminando con un pasito de esperanza, con un poquito de esperanza y creo que podamos aportar, aportar a la sociedad. Ya lo estaba diciendo, pero también quiero agradecer Hola, a hola. todos. A todas las que han participado. Os voy a mandar los enlaces de todo para que no os perdáis la información. Algunas informaciones que han salido en el chat os voy a mandar a vuestros correos, a los que habéis dado sí, el consentimiento de envío de información. Y también agradecer a todos los que veáis este vídeo. Bueno, si podría participar en algo de todo lo que manifestaron ustedes, ¿no? Mi nombre es John Bilty desde Tarija, Bolivia, y bueno, creo que no somos la excepción respecto a los incendios y a todo cuanto pasa en nuestro país y en parte del mundo, ¿no? La verdad que muy satisfecho de haberlos oído y en el trabajo que realizan, pero lo que un poco, a mi modo de ver, es que estamos equivocando el camino. O sea, nosotros trabajamos en concientizar, en publicitar, en los diferentes medios, pero en las ciudades. Donde debemos de llegar no es a la ciudad, sino a la gente del campo. Se debería trabajar como dijo una participante de que, o sea, la Universidad NUR trabajó en las escuelas y todo, pero le vuelvo a reiterar, se trabajó en la ciudad, no en el área donde realmente se necesita. Tomamos el camino equivocado tal vez, o errado,
de gastar, invertir mucho en los medios de comunicación, cuando estos medios de comunicación no son accesibles en el área rural, donde más se necesita concientizar a la población, a la niñez, a la juventud, del trabajo que se debe de hacer en los chaqueos y para evitar todo este tipo de incendios. Más allá, como decía Cristina, de que el, el aparato del negocio que hacen cierta parte de la población de ir a chequear para poder vender posteriormente. Lo que sí se debe hacer es concientizar justamente a la gente de los lugares, de las poblaciones afectadas, en que no se permita el ingreso de gente que no es del lugar. Y bueno, en fin, hay muchas cosas que hacer, hay harto por trabajar y bueno, creo que se está yendo por un camino y felicitarlos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que, no sé, José Antonio, ¿querías comentar algo? Y si no, vamos a cerrar. ¿Sí? ¿Querías decir algo? No. Gracias a todos y a todas por estar aquí y hacer esto posible. Sin todos no, y todas no hubiera sido posible. Así que muchas gracias y esperemos que sea un granito de arena esto lo que vamos a hacer y publicitar en YouTube. Nada, Gracias. pues entonces, muchas gracias. Os invito ya para cerrar con esto, que os escribáis en un post-it, en un papelito algo, em, que que me gustaría a mí contribuir en este tema de lo que es la convivencia armónica. Que lo escribáis en un papelito, se lo pongáis ahí, donde lo podáis ver y recordar, y que poco a poco esto vaya calando y que lo vayáis compartiendo. Os esperamos en la próxima conferencia que ya os iré invitando. Así que muchas gracias y que tengáis una buena tarde. Chao. Adiós. Lindo, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Muchas Gracias a la gracias. iniciativa.